el siglo XIII se inicia un proceso en el cual la universidad va dejando su dependencia directamente del papado y va acercándose a la corona. El origen de la Sorbona es básicamente esto. La Sorbona, ¿qué es? Es fundamentalmente un colegio, básicamente un colegio. Es una institución donde primero se alojan los estudiantes, pero después se va a instalar una cátedra de teología, por supuesto, también. Digamos, el Colegio de la Sorbona es en realidad digamos, la institución que responde al poder real, ¿no? Es decir, recibe su nombre de quien la funda, Roberto de Sorbón, que es un canónigo vinculado directamente al rey de Francia, que fundan entonces un enclave, digamos, un lugar destinado a ser el enclave de la corona en el mundo universitario. La Sorbona simboliza entonces este proceso de cada vez, digamos, mayor dependencia que la universidad va teniendo con respecto a la corona. Esa dependencia, y esto es una cuestión que Tullier la marca con mucha claridad, puede afianzarse en definitiva por el desprestigio y el debilitamiento del poder papal, ¿no? En el siglo XIV el papado se divide y ese cisma papal lleva a un gran desprestigio, una debilidad del papado, y esto permite un avance del espíritu laico y un avance en definitiva también del poder real, un proceso que culmina entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, sobre todo en el momento en el que el rey se arroga el derecho de presentar a los candidatos a los beneficios eclesiásticos, una potestad que antes la ejercían articuladamente los universitarios y el Papa, ¿no? De ahí que la dependencia de la universidad con respecto al rey en las cuestiones administrativas va a acentuarse progresivamente y la tutela del Papa va a quedar limitada sobre todo a aquellas cuestiones que son más bien de naturaleza doctrinal. Los universitarios finalmente van a perder también esa posibilidad de apelar al Papa en el caso de conflicto con el soberano, van a perder su derecho de huelga, van a ir perdiendo, digamos, toda una serie de privilegios corporativos que habían ejercido hasta ese entonces. Y este proceso es un proceso que, por supuesto, con la construcción del Estado absoluto en el siglo XVI, principio del siglo XVII, termina de consolidarse. Segundo aspecto que quiero tratar acá, cruzando también el libro de una manera quizás breve y superficial, porque yo no soy un especialista en el tema de pensamiento medieval, es justamente la cuestión que está vinculada a los aspectos intelectuales, ¿no? Es decir, la vida intelectual de la universidad. Hay una visión que de todas maneras ha sido muy cuestionada en los últimos años, pero que uno la puede encontrar todavía en algunos manuales, que es la idea de una universidad monolítica, ¿no? Es decir, la idea de una universidad pegada al pensamiento escolástica, pegada al principio de autoridad, una universidad que inhibe el desarrollo de la ciencia, que impide los descubrimientos y las innovaciones científicas, una universidad que en definitiva queda apartada de la revolución científica que se da a partir del siglo XVI y del siglo XVII, y que en definitiva esa imposibilidad de la universidad de incorporarse al movimiento de la ciencia hace que el desarrollo científico empiece a pasar básicamente por instituciones que son extrauniversitarias, academias, fundamentalmente, algunas escuelas profesionales creadas y dependientes directamente del Estado. Esa es una visión que uno la puede, una visión clásica, una visión tradicional, ¿no? Es decir, la de la universidad monolítica ajena por completo al movimiento de las ideas. No es la visión de Tullier. La visión de Tullier es una visión mucho más matizada. Los universitarios parisinos forman parte de una comunidad que es una comunidad muy dinámica, que es una comunidad caracterizada por una sociabilidad muy intensa. La Universidad de París es una universidad que es escenario de múltiples conflictos, de múltiples controversias, y que tiene, en el seno de la universidad se da un intercambio de ideas que es un intercambio muy intenso. Los universitarios, además, y esta es otra cuestión que marca con mucho detalle, aún en sus múltiples dependencias institucionales, o quizás gracias a esas múltiples y contradictorias dependencias institucionales, van a manifestar siempre una muy fuerte voluntad de defender su libertad intelectual,
tanto contra la autoridad del rey como también contra la autoridad eclesiástica. Digo, en todo caso, si hay algún sector que impide, si la presión por impedir el desarrollo de las ideas viene de algún lugar, no viene del seno de los universitarios, no está incorporado a los universitarios, sino que deriva de las presiones fundamentalmente de la monarquía y del papado. Digo, líneas generales, no es de ninguna manera una institución conservadora en lo que tiene que ver con su relación con el conocimiento. Esto, digamos, está demostrado en el libro, digamos, y tratado en múltiples secciones, en distintos capítulos, ¿no? Es decir, primero ya en el siglo XIII, con el desarrollo de la obra de Aristóteles, ¿no? Es decir, ahí empiezan los intentos de encontrar una explicación racional del mundo y sus orígenes. Digamos, el Papa limita el desarrollo del pensamiento de Aristóteles. También a mediados del siglo XIII, cuando por orden del Papa se reprime la posesión de libros escritos en hebreo. Nuevamente en el siglo XIII, donde la influencia de Aristóteles finalmente se afirma, a pesar de la oposición del Papa, e incluso a través de algunas de las órdenes mendicantes que, digamos, obedecen directamente al papado. Esta tendencia se refuerza después con el caso de la enseñanza de Santo Tomás, cuestionado primero, pero después rehabilitado en el siglo XIV. Se ve también en el caso del debate vinculado con el nominalismo, que favorece el individualismo, el razonamiento, digamos, el racionalismo crítico, el poder, y que favorece también, digo, la fundamentación del poder civil en detrimento del eclesiástico. Se ve también en el siglo XIV con las ideas de Marsilio de Padua, que defiende el racionalismo y la libertad política, también contra el primado del Papa, y sirve así para afirmar el poder temporal. La universidad es un ambiente muy propicio también al pensamiento humanista, a través, entre otras cosas, del desarrollo de la enseñanza de la lengua griega, a través del desarrollo de la crítica de los textos, que llega incluso también a la crítica del texto bíblico. Digo, estas propuestas reformadoras, estas propuestas transformadoras, esta predisposición, involucra también desde la universidad las propuestas de transformación de la estructura de la Iglesia, que se empiezan a generalizar a lo largo del siglo XVI, es decir, la reforma luterana, que apunta también a una reforma de las estructuras de la Iglesia, responde a un clima, que es un clima que uno puede rastrear en realidad en el conjunto de la cristiandad, y que tiene un impacto importante también dentro de las discusiones que se dan en el seno de la universidad. Por supuesto, esa predisposición a la reforma no es similar, y esta predisposición al desarrollo de las nuevas ideas no es similar en todas las facultades, es decir, la de teología, por supuesto, es siempre la más remisa a adoptar las novedades intelectuales. Las facultades de artes, decreto y medicina son mucho más abiertas. Toda esta predisposición de la universidad a adoptar las innovaciones intelectuales, características de digamos, ese clima característico de los tiempos medievales, termina en realidad cuando comienza la reforma luterana, y sobre todo cuando comienzan las guerras religiosas, ¿no? Ese giro se da a partir de 1520, si Lutero va a someter sus tesis a la universidad, las va a someter a su facultad de teología, pero en definitiva todos estos episodios, todas estas controversias van a terminar favoreciendo a los grupos más conservadores de la universidad, que en realidad lo que refiere en el texto es que todos aquellos teólogos, decretistas que viven de los beneficios eclesiásticos y que están vinculados directamente a la universidad, se ven fuertemente cuestionados por el luteranismo, y en realidad la condena de Lutero abre el camino a la represión, a la vigilancia, al control y a la segregación de la universidad de los grupos reformistas. Por supuesto, también aquí hay que reconocer matices. El pensamiento reaccionario es un pensamiento que se afirma sobre todo en las facultades, menos en los colegios, que se van transformando en aquella época de albergues estudiantiles en instituciones educativas.